Saludos mis hermanos, nuevamente para un estudio más acerca de la vida discipular. Estamos ahora en el número 3, estamos ya avanzando y solo nos quedará un estudio después de este. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos analizando cómo es la vida discipular según la palabra de Dios, por supuesto. Estamos preguntándonos qué es, cómo funciona y para quién es la vida discipular. En esta ocasión, después de haber hablado qué es el método de Dios, ahora pensemos en el propósito de Dios y por qué fue entonces que Él nos encomendó que hiciésemos discípulos. ¿Hacia dónde nos lleva toda esta vida discipular? Es la iglesia en términos generales de todas las épocas, la iglesia del Señor en términos generales que debe estar enfocada en la vida discipular porque tiene una misión. Recordemos que Mateo 28:18 dijo el Señor, pues, haced discípulos. Y para ello habría que ir por el mundo entero. Efectivamente, porque el Señor dijo cuál es el propósito de toda la vida discipular en Juan 15:8. Él dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, ¿notas cómo va enfocada la misión con la vida discipular? Si somos discípulos del Señor, entonces debemos dar fruto. Para esto está enfocado entonces todo el propósito del Señor, para que seamos una iglesia que lleva fruto para su gloria. Ahora, en todo ello debemos pensar como en un gran campo de labor. Y el Señor Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 38, el campo es el mundo. Por eso es que debemos ir por todo el mundo para predicar el Evangelio. Y lo que hacemos es pensar, como el Señor quiso que lo hiciésemos, como si estuviésemos en un campo de trabajo, donde hay que preparar la tierra y por supuesto hay que sembrar. Una vez que sembramos, entonces esperamos que madure el fruto. Entonces tendremos una enorme cantidad alrededor del mundo, campos de labor, pero campos de fruto. Eso es lo que busca el Señor al fin, fruto. Pero por supuesto, todo esto lleva un trabajo arduo, lleva un trabajo que requiere mucha paciencia. Debemos revestirnos de la paciencia que el Señor tiene para hacer esta labor. No es fácil, es un trabajo lento, pero si perseveramos, veremos el fruto. Seguro que sí, porque esta es la voluntad del Señor. Ahora, vamos paso a paso en todo ese proceso de hacer discípulos alrededor del mundo, de buscar el fruto que Dios quiere que haya mientras hacemos discípulos. La primera cosa y elemental es que quien prepara el campo, y pensando en esto en el corazón de cada hombre, quien lo prepara es el Señor mismo. Recordemos que Juan 16, versículo 8, el Señor decía, hablando acerca del Espíritu Santo, decía que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa parte no la podemos hacer nosotros. Esa parte es absoluto trabajo del Señor. Solo Dios puede ir hasta lo profundo del corazón del hombre. Ninguno de nosotros, nadie puede convencer a otro de su pecado. Nadie puede convencer a otro que la justicia solamente se encuentra en Jesucristo. Nadie puede convencer a otro que hay un juicio del Señor para todo pecador que no se arrepienta, sino tan solamente Dios. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Así es el corazón el corazón del ser humano. Tan duro, tan terrible para obedecer la voz de Dios, que necesitamos el poder de Dios mismo actuando en cada corazón. Así es que Dios es quien prepara los corazones, prepara el campo en donde ha de sembrarse esa preciosa semilla. Y en ese segundo paso es lo que nosotros obviamente conocemos como la evangelización. Es cuando vamos y llevamos la palabra del Señor para ponerla en el corazón de cada persona. Pensando en Lucas capítulo 10, cuando el Señor envió a 70 para que fuesen por las ciudades que Él había dicho que fuesen, les dijo que se pusiesen en marcha.
Es que esta es la primera cosa que debemos hacer, obedecer al Señor. Si esta es la voluntad del Señor, si la voluntad de Dios es ir a la siembra, ir a poner la palabra de Dios en los corazones de las personas, entonces tenemos que movernos. Poneos en marcha, dijo el Señor. Es que nos cuesta hacer esto también. A nosotros, los hijos de Dios, es una cosa que no es fácil hacerla, que por alguna razón nos vemos como limitados. O pensamos por lo menos que estamos limitados, pero tenemos al Espíritu Santo mismo en nosotros. Tenemos el poder de Dios, entonces, para poder llevar esta semilla del Evangelio. Poneos en marcha, dijo el Señor. Este es el trabajo de la evangelización. Luego de ello, entonces, lo que esperamos es que la persona se abra al Señor y sea esa misma persona un fruto para la gloria de Dios. Pero por supuesto que no termina allí el trabajo. Ahora viene toda una etapa, puede ser muy larga, en el cual esperamos madurez en la vida de estas personas. Nota que es más o menos lo mismo, ¿no? Un campo de labor, de labranza, en donde hay que sembrar la semilla. Cuando comienza a florecer, comienza la planta a salir, entonces hay que esperar que madure para entonces ver el fruto. El Señor, a través de las palabras del apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le decía en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que lo que había oído de él ante muchos testigos, eso tendría que encargar a hombres fieles que fuesen idóneos, dijo él, para enseñar también a otros. Es todo un trabajo de aprendizaje y un trabajo de enseñanza. Ese es el trabajo del discipulado. ¿Y a dónde nos conduce todo esto? Bueno, los discípulos mientras avanzan, entonces lo que va sucediendo es que en los diferentes puntos de siembra, en los diferentes lugares a donde se lleva el Evangelio, entonces hay que ir sembrando esta palabra y vamos a ver resultado porque la palabra de Dios es poderosa y por supuesto habrá resultados seguramente, y entonces ya no será un individuo sino varias personas que componen iglesias locales. Es interesante cómo en el libro de los Hechos podemos ver claramente este proceso. Por ejemplo, el libro de los Hechos tiene por lo menos 7 informes en donde dice cómo se va desarrollando la obra del Señor. En el tercer informe, que es Hechos capítulo 9, por ejemplo en el versículo 31, se nos dice como un versículo que reporta lo que está sucediendo hasta ese momento, hasta ese punto en la historia del libro de los Hechos. Dice que las iglesias iban consolidándose y extendiéndose cada vez más. Las iglesias. Es que hay un primer informe en donde se habla de que la palabra del Señor está llegando a individuos y estos están viniendo a la fe. Luego de ello, lo que nos va a decir es que cada vez la palabra del Señor se extiende mucho más, pero en un tercer informe ya no se nos habla solamente de individuos, sino como claramente lo dice Hechos 9:31, habla de iglesias. ¿Notas cómo ese proceso va dando resultado? Un campo de labor que Dios prepara los corazones. Y luego viene el sembrador, la persona que lleva el evangelio, vamos a decirlo, el evangelista o los evangelistas, la iglesia del Señor trabajando, poniéndose en marcha para llevar la palabra del Señor, y habrá resultado. Hay que esperar madurez. La madurez es la que da entonces personas para que vayan y se extiendan hacia otros campos de labor. Y en esa medida, entonces se va encontrando cada vez mayores resultados, más iglesias. Hacia allá se dirige la vida discipular, a la plantación de más iglesias. Por supuesto, en todo ello vemos fruto, y el fruto son personas que se convierten a Cristo, pero que llegan a comprometerse con Cristo. Son siervos y siervas del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando el apóstol Pablo va rumbo hacia la cárcel, a caer preso, llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso.
Y les dice estas palabras en Hechos 20:28. El Espíritu Santo os ha puesto como supervisores u obispos, dice en la otra versión, os ha puesto como supervisores para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Y es interesante esto. Se está dirigiendo a personas que habría discipulado y estas han adquirido suficiente madurez para entonces poder ayudar a otros. Son supervisores, están a cargo de ver que la obra del Señor se vaya extendiendo, pero que se vaya desarrollando con salud. Son pastores, son supervisores, son ancianos, como se menciona en Hechos capítulo 20. ¿Y de dónde salieron estas personas? Pues del mismo campo de labor. Fueron estas personas a las cuales primero se les comunicó la palabra del Señor. Estas personas estuvieron dispuestas a recibir a Cristo en su corazón, estuvieron dispuestas a ser discipuladas, estuvieron dispuestas a moverse para llevar la palabra del Señor, y las iglesias se van extendiendo y necesitan personas que las atiendan. Y ahí están. Salen esas personas, por supuesto, de la misma iglesia. ¿Cómo notamos entonces? Hay todo un ciclo que se va desarrollando desde el campo de labor, que Dios trabaja ese campo, ese corazón, en donde en ese campo se siembra la semilla, y luego de esto esperamos que madure para que entonces vaya estas personas que se han ganado para Cristo, vayan a otros lugares y que de esta manera se desarrolle la obra del Señor. Muy bien. Este es el objetivo entonces de la vida discipular. Pero pensemos otra vez, vamos al principio de nuevo, pensando en cada uno de estos pasos, y pensemos en ese trabajo que el Señor hace en el mundo, ya que el campo es el mundo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo allí? Bueno, Dios está trabajando en corazones que le rechazan. Está trabajando en corazones que probablemente ni siquiera han escuchado el mensaje. Dios está trabajando en personas anuentes a llegar a recibir el mensaje. Son diferentes tipos de personas, pero Dios está trabajando. Estas personas aún no tienen a Cristo en su corazón, están perdidos, sin Dios, sin esperanza, según la palabra misma de Dios, y por lo tanto Dios tiene tanto interés, murió por ellas en la cruz, de tal manera que sigue trabajando para que escuchen estas personas. Sigue moviendo a su pueblo para que alguien llegue y les hable de la palabra del Señor. Llega un momento que estas personas reciben al Señor Jesús y ya no son perdidos. Ahora son salvos por la gracia de Dios. Para que esto suceda, entonces necesitamos 3 elementos importantísimos en la evangelización, cosa que debemos entenderla todos los hijos de Dios. Estas personas que en estos momentos están perdidos, sin Dios, sin esperanza, necesitan la presencia de la iglesia, ahí donde están ellos, el poder de Dios y además de eso, una constante proclamación de la palabra del Señor. 3 textos para esto. Siempre en Lucas capítulo 10, versículo 7, cuando el Señor envió a aquellos 70 para que fuesen a aquellas ciudades y les mandó a proclamar al Dios de paz, ese evangelio que trae paz al corazón del hombre, paz del hombre para con Dios, la reconciliación del hombre para con Dios. El Señor dijo que fuesen a esas casas donde estaban estas familias, y cuando encontrasen a una persona dispuesta a escuchar la palabra del Señor, Dios dijo, quedaos allí, quedaos ahí. Es decir, hay que dar tiempo a estas personas. Hay que ayudarles. Es todo un proceso en el cual nos involucramos en la vida de ellos, en la vida normal de ellos, escuchamos sus problemas. Hacemos aquellas cosas que podemos hacer, por supuesto, con ellos. Invertir tiempo en, en deporte, en una comida, en ir a tomar un café, etc. Invertimos tiempo porque nos quedamos con ellos. Empezamos a aprovechar esa puerta que se ha comenzado a abrir. Y a través de las conversaciones, entonces, vamos presentándoles el Evangelio. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es
esto lo que va a impactar la vida de estas personas. También el apóstol Pablo, Romanos 1:16, dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Presencia, poder, el poder de la palabra del Señor, del evangelio. Pero por supuesto que se necesita proclamación. Por algo el Señor en la gran comisión, y en este caso en el evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15, el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El proceso de la evangelización necesita la presencia del creyente con aquella persona que aún no tiene a Cristo en su corazón. Necesita la palabra del Señor, el poder de Dios para salvación, y necesita una proclamación constante, no desmayar. Cuando la persona está dispuesta a recibir ese evangelio, cuando se le ha predicado ese evangelio, cuando se ha invertido tiempo en ellos, es probable, muy probable, que esa persona entonces abra su corazón a Cristo. Y decimos es probable porque esa es una decisión de esa persona. El evangelista, el que lleve el evangelio, no puede decidir por esa persona. Nos gustaría hacerlo, pero no podemos. La decisión es totalmente individual y también es voluntaria. Pero si la persona decide creer en Cristo, entonces será salva esa persona. Ahora entrará en ese proceso de la madurez, del discipulado. Ahora, es importante que cada persona que viene al Señor Jesús, todos nosotros debemos entender que los discípulos aprendemos una cosa importantísima y elemental. Aprendemos compromiso. Es una palabra dura. El compromiso realmente no todo el mundo lo quiere. Pero esto es importante y esto es parte del Evangelio, porque recibimos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien también es amo, que es el gobernador, es el Señor del universo. Y por lo tanto el discípulo aprende compromiso. ¿Cómo lo aprende? Bueno, damos algunos pasos elementales. Por supuesto que el primer paso de obediencia del creyente es ser bautizado. Es que el Señor mismo lo dijo cuando habló de esta gran comisión de hacer discípulos. Dijo el Señor que debíamos bautizarles. Bautizándolos, dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la idea es, estas personas tienen que dar testimonio público que están comprometidos con este Dios que existe en tres personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprendemos compromiso. Y el bautismo es el primer paso que damos, en donde damos fe pública, es decir, damos testimonio de nuestra fe al mundo, de que estamos en Cristo, que nos hemos comprometido con Él. Una segunda cosa es que debemos aprender a someternos a la palabra de Dios. Ahí mismo, en Mateo capítulo 28 y ahora en el versículo 20, el Señor dijo: y enseñadles a guardar, es decir, a obedecer todas las cosas que os he mandado. Otra vez, compromiso. Compromiso para identificarnos con este Dios, para declararlo públicamente. Primer paso. Segundo paso, compromiso entonces para seguir aprendiendo, a someternos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y un tercer paso es que debemos aprender a reunirnos como iglesia. Nos exhorta el libro de Hebreos, que Hebreos 10:25, entonces dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuidado, porque esto se convierte en una costumbre. Es una mala costumbre no congregarse. Es más, el Señor nos manda, nos ordena, y por lo tanto debemos aprender a reunirnos como iglesia, porque de esta manera nos animamos unos a otros. Nos animamos y nos cultivamos el amor fraternal entre nosotros, como sigue diciendo la palabra del Señor. Aprendemos compromiso. En un cuarto paso debemos obedecer pequeñas tareas para aprender a hacer grandes cosas. Así trató el Señor Jesús a aquellos 12 que tomó para ser sus discípulos y a los que posteriormente le llamó apóstoles o enviados.
les daba pequeñas tareas, pequeñas cosas que hiciesen. Por ejemplo, cuando multiplicó aquellos alimentos, los panes y los peces, dijo, mandad a recostar a la gente. Ahora, ve a repartir esto. Ahora, recoged lo que sobre. Son pequeñas cosas. Ellos no hicieron nada. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces lo hizo el Señor, por supuesto. Ellos hicieron pequeñas cosas. Pero después Dios les encomienda a que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Esta es una cosa grande. Pequeñas tareas primero para llegar a hacer cosas grandes, algo que debemos aprender. Es interesante que en Mateo capítulo 25, versículos 21 y se repite en el versículo 23, el Señor dijo que un día dirá a algunos, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mira, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Quinta cosa, es que debemos aprender que el compromiso con el Señor es absoluto. Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es un compromiso serio. Este es un compromiso fuerte en verdad. Es tomar la cruz de Cristo cada día. Es como una figura que bueno, se me ocurre, ¿no? Estamos, dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, clavado ahí a la cruz. No podemos despegarnos de esa cruz. Es más, el Señor dijo, este es un compromiso del día a día, comprometido plenamente con el Señor al punto de dar la vida por el Señor. Este día es para el Señor. Mañana debe ser para el Señor. Si Dios me sigue dando vida, esos siguientes días deben ser para el Señor, en un compromiso absoluto con Él. Aprendemos. Los discípulos aprendemos a ser personas comprometidas con Dios. Siguiendo con ese proceso, pensemos en la multiplicación de las iglesias. Es interesante, si lees el libro de los Hechos con detenimiento, te das cuenta que, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, el Señor habla a la iglesia y dice, apartadme a tales para la obra que les he encomendado. Y son los primeros misioneros que salen así enviados por una iglesia local, digámoslo. Y salen y van a predicar el Evangelio. Cuando llegamos, imagínate, aquí estamos en Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 17, lo que nos damos cuenta es que ya han llegado y traspasado fronteras. Han llegado a muchas etnias con el Evangelio. Y por lo tanto en Hechos capítulo 16, versículo 5, se nos dice, así que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número cada día. Primero se plantó una iglesia en Antioquía, pero luego de ello esta iglesia de Antioquía lleva el Evangelio a muchas otras poblaciones, a muchos otros lugares, de tal manera que las iglesias, dice de aquí en adelante, hay muchas iglesias. El apóstol Pablo decía en Romanos 16 que todo lo había llenado con el Evangelio. Todo el mundo conocido en ese momento. Pero todavía tenía el proyecto de ir mucho más allá. Porque la idea del discípulo es plantar iglesias. Una iglesia, pensemos en nuestra iglesia local, en la iglesia en la cual somos miembros, debe reproducirse. Debe tener más congregaciones, constante. Esto debe ser constante. Ya tenemos un punto de misión. Pero no vamos a parar y no debemos parar ahí, porque la misión de la iglesia del Señor es reproducirse para la gloria de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Y si somos discípulos del Señor, allá vamos. Ese es el propósito. El propósito entonces es
que este proceso se repita una y otra vez. El Señor seguirá trabajando corazones. Nosotros debemos seguir sembrando la palabra del Señor. Habrá resultado, personas que vendrán a Cristo y debemos discipularles. Debemos enseñarles la palabra tal cual el Señor dijo. Tenemos que ser modelo de compromiso y enseñar compromiso. Entonces estas personas irán a nuevos campos, en donde habrá fruto, como dijo el Señor. Él espera fruto, fruto que permanezca, más fruto, mucho fruto, dijo Él en Juan capítulo 15. Separados de Él nada podemos hacer, pero en Él, bajo la dirección de Él, entonces cumpliremos el gran propósito del discipulado. Es cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Es la multiplicación. Es la reproducción de la iglesia en más iglesias. En lugares lejanos probablemente, o cercanos, no lo sabemos. Ya tenemos una gran necesidad en donde estamos. Y vamos y tenemos que trabajarlo. Pero tenemos que trascender, ir mucho más allá entonces. Porque el campo es el mundo. Así que la vida discipular es cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. La misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Hasta aquí llegamos en este estudio por ahora y si Dios permite la siguiente semana tendremos nuestro último estudio sobre la vida discipular. Meditemos en esto, oremos por esto. Pongámonos a la disposición del Señor y que Él sea glorificado. Oramos. Padre que está en los cielos, muchas gracias, Señor, por su palabra que nos enseña, que nos muestra cuál es el propósito de el hacer discípulos. Gracias, Padre, porque fue en algún momento que algunos discípulos suyos vinieron a estas regiones y nos compartieron el Evangelio y vinimos a Cristo y ahora entendemos, somos responsables para llevar esto, enseñar esto a otros. Y así que la palabra del Señor y que las iglesias se multipliquen, que las iglesias sean fortalecidas y que aumenten en número para la gloria y honra de su nombre. Queremos ser este tipo de discípulos, esos discípulos que usted quiere que seamos. Por esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y seguimos estudiando sobre la vida discipular en próximo estudio. Hasta pronto.